Bienvenidos, hermanos, a Brentwood Neighborhood Church. Mi nombre es Orlín. Y este es su pastor y amigo Carlos González. Y queremos darle la bienvenida y darle las gracias por sintonizarnos. Y en este momento queremos que usted prepare su corazón para recibir la palabra de Dios que nuestro pastor Carlos va a estar orando. Padre eterno y Dios bueno, te damos gracias por la hermosa y nueva oportunidad que nos das para sintonizarnos, para conectarnos con nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas. Te pedimos, mi buen Dios, que tú maximices este tiempo y esta oportunidad para la gloria de tu nombre. Que tú prepares nuestros corazones, que tú abras nuestra mente y nuestros oídos, para que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Permite que tu palabra caiga en buen terreno, terreno fértil, que produzca el fruto para lo cual fue enviada. Y te imploramos, mi buen Dios, que tú nos permitas escuchar palabra de sabiduría humana, sino aquella palabra que viene respaldada por el poder, la unción y la autoridad de tu Espíritu Santo. Prepáranos, rétanos, sedúcenos para que podamos ver, escuchar y aceptar lo que tienes para nosotros en el día de hoy. Lo hacemos todo esto, oh mi buen Dios, para la gloria de tu bendito y precioso nombre. Esperamos, oh mi buen Dios, que tú uses el mensaje cantado, declarado o leído de tu palabra para la edificación de tu pueblo y para aquellos que nos escuchan, que todavía no tienen un encuentro o una relación íntima contigo. Permite, mi buen Dios, que tu nombre sea glorificado en cada una de la vida de los oyentes. Lo pedimos esto humildemente, en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Escucha esta alabanza que la hacemos para la gloria de nuestro Dios, pero esperamos y confiamos que también sea de edificación para tu alma. Dios te bendiga. Recibe bendición. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mire. Cuán hermoso su nombre es, nada es igual a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Hacia el cielo por salvarme, me viniste a rescatar.
Bienvenidos una vez más a este servicio latino aquí en Brentwood Neighborhood Church. Esperamos que la alabanza que hayan escuchado haya sido de bendición para sus almas. Es un placer, un honor volver a sintonizarnos en esta plataforma que la redimimos para la gloria de Dios. Y aquellos que han estado con nosotros en las últimas semanas recordarán que hemos estado hablando sobre el mensaje de la carta del apóstol Pablo a los colosenses. En esta epístola nos hemos concentrado en las últimas semanas para hacer una serie de reflexiones al irnos moviendo de una forma sincronizada con el libro. Poco a poco hemos estado, capítulo por capítulo, resaltando algunas notas, cápsulas importantes que esperamos que haya sido de bendición y de edificación para sus almas, así como también lo vamos a estar haciendo en la tarde de hoy. Al estar acercándonos al capítulo 2 de la carta de Pablo a los Colosenses, vamos a estar leyendo un pasaje que tiene uno de los mensajes más refrescantes, más edificantes de la Escritura. Es acerca de la libertad, es acerca de vivir en la libertad. Ese es precisamente el centro de enfoque y el pensamiento central de la tarde de hoy, viviendo en libertad, en la libertad que Cristo nos da. Así que, sin más tiempo que perder, vamos a estar leyendo este pasaje. Como dije, está en Colosenses capítulo 2, comenzando en el verso 6 hasta el verso 23. Le he pedido a mi amada esposa que tenga la amabilidad de dirigirnos en la lectura. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Con Él fuisteis sepultados en el bautismo, y en Él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Que nadie os prive de vuestros premios, haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, hinchando de vanidad por su propia mente carnal, pero no unido a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no uses, no comas, no toques? Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrina de hombre, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Muchas gracias, Orlin.
Este es el pasaje que tenemos frente nuestro. Y como dije al comienzo, este es uno de los pasajes más refrescantes, más alentadores que se encuentran en la Escritura para la vida de aquel hijo o hija de nuestro Dios. Es un mensaje que nos recuerda qué Jesús ha hecho, recuerda qué tenemos en Él y nos recuerda cómo vivir para Él. Y este es el tema central, es precisamente eso, viviendo en la libertad, viviendo en libertad que solo Dios puede dar. Es como Jesús dijo, cuando nosotros conocemos la verdad de Dios, somos verdaderamente libres. Y esto es una de las mayores necesidades básicas, humanas, de todo ser humano, de todos nosotros. Nosotros queremos experimentar verdadera libertad. Es interesante porque cuando hablamos de libertad, el mundo tiene conceptos de lo que la libertad es. Y en ocasiones usted escucha personas hablando de libertinaje, como si libertinaje fuese libertad. ¿Qué es libertinaje? Libertinaje es la actitud del hombre de creerse dueño de todo, de creerse que no tiene consecuencias de sus acciones o decisiones y que sencilla y llanamente puede vivir una vida descontrolada. Eso es libertinaje. Y muchos en el mundo piensan que eso es libertad. Pero no, libertad solamente se encuentra en Dios. Porque nosotros como seres humanos somos no tan solo seres con carne y hueso que tomamos decisiones en este tiempo, en este momento, en esta esfera, pero también somos seres emocionales y seres espirituales. Y uno no puede tener una libertad física, por ejemplo, y no tener una libertad espiritual. La libertad se logra cuando todo tu ser, físico, emocional y espiritual, cuando todo tu ser está verdaderamente libre. Ahí es cuando el hombre disfruta libertad. Una persona que sea libre físicamente, pero emocionalmente está esclavizado de heridas y del pasado, no puede disfrutar la libertad física que tiene. Una persona que tenga libertad física, pero espiritualmente está encarcelado bajo el yugo del pecado, no puede ser verdaderamente libre. La libertad que Dios ofrece es una libertad entera, completa del ser humano. Por eso es que Dios solamente la puede dar. Este pasaje es un llamado para nosotros como creyentes que tenemos esa libertad, vivirla adecuadamente, entenderla, apreciarla, estimarla de gran valor, protegerla y compartirla. Así que brevemente vamos a caminar a través de este pasaje. En esta tarde voy a estar leyendo el pasaje por cápsulas bien despacio. Y van a ver que cuando leamos, yo he decidido en esta ocasión ennegrecer algunas frases para llamar tu atención, porque a través del pasaje deseo extraer de este pasaje algunas cápsulas que nos ayudan a entender y a capturar la bendición que Dios nos ha dado en proveernos libertad. Vamos a hablar primeramente en cómo el apóstol presenta en este pasaje esta libertad. En otras palabras, vamos a ver qué es lo que Jesús desea, ha venido a traer al hombre. ¿Qué es lo que Jesús desea para ti y para mí? Esto es lo que yo llamo una vida diferente. Una vida diferente.
Una vida que solamente la podemos encontrar en Cristo. Y hay 3 frases en el pasaje que yo voy a resaltar. Hay 3 frases que capturan la idea, el concepto, la imagen de la libertad que tenemos en Cristo. La primera cápsula o la primera frase que quiero resaltar es como el apóstol llama que nosotros tenemos una vida en Él, una vida en Cristo, una vida en Él. Esto es una vida que sale de la nueva identidad que Cristo, que Jesús nos da a través del sacrificio de Cristo en la cruz, a través de su sangre. Y esta nueva identidad nos da a nosotros la libertad de tener intimidad con Jesús. Mira el pasaje, mira este verso 6 al comienzo del pasaje que leímos. Por tanto, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Fíjate cómo lo dice. Para aquellos que nosotros que tenemos una relación en Cristo Jesús y hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, el llamado es que andemos, que vivamos en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Qué es lo que implica andar en Él? ¿Cuál es la imagen de andar en Él? Es intimidad. Es tener una relación íntima donde yo estoy viviendo en Él. Esta relación íntima, esta intimidad con Jesucristo, nace, fluye por esa nueva identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. La segunda frase que el pasaje contiene es que nosotros tenemos una vida según Él. No tan solo en Él, sino según Él. Y la imagen de esto es que Jesús nos ha dado un nuevo fundamento, una nueva base, una nueva enseñanza, una nueva formación, con el fin de que en ese nuevo fundamento edifiquemos una vida nueva, con libertad, para vivir el plan de Dios, para poder alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida. Mira lo que dice el verso 8. Mira que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del hombre y no según Cristo. ¿Ves? El fundamento que encontramos en Jesús, que Jesús nos brinda, es un fundamento según Él. Y cuando yo edifico un estilo de vida, una vida, cuando yo baso mi vida según Cristo, yo aprendo a vivir en la libertad de Cristo y alcanzo cumplir, disfrutar el plan de Dios para mi vida. La tercera frase que el apóstol utiliza en este texto para describir la libertad en Cristo, como dije, la primera es una vida en Él, la segunda es una vida según Él, la tercera es una vida con Él. En Él, según Él, con Él. ¿Y cuál es la idea de una vida con Él? Es que nosotros logramos desarrollar un estilo de vida en Jesús que nos da la libertad de disfrutar, de vivir una vida abundante. Es acerca de vivir una vida en victoria. Cuando yo camino con Cristo, cuando Cristo viene a ser parte esencial de mi rutina, de mis decisiones, de mis experiencias, porque estoy caminando con Él, entonces yo disfruto la vida abundante, la vida que Él quiere. La libertad me introduce a experimentar la victoria que Cristo ha obtenido por mí. Mira lo que dice el pasaje en el verso 13, y lo vuelvo a leer. A vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados.
Dios nos ha permitido que nosotros podamos tener y experimentar una vida con Cristo. Que yo pueda disfrutar la vida con Cristo. Esta es la libertad que Cristo nos ha dado. Una libertad en la cual yo aprendo a vivir en Él, aprendo a vivir según Él y aprendo a vivir con Él. Una vida en Él donde yo tengo una intimidad con Él. Logro tener una nueva identidad que me permite ser íntimo, una relación íntima personal con Jesús. Tengo un fundamento según Cristo, una vida según Él, que Él me da el fundamento, la base, para yo edificar, para yo poder tomar decisiones. Es una base en la cual me da a mí la confianza de alcanzar su propósito, su plan para mí. Y es una vida con Él, que yo estoy juntamente ahora viviendo cada día de mi vida con Cristo. Camino con Cristo. Experimento la vida con Cristo. Cristo es parte de mi caminar. Y cuando Jesús viene a estar caminando conmigo, viviendo conmigo, cuando yo vivo con Él, entonces mi estilo de vida es un estilo de vida de victoria, una vida abundante. Esta es la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Ahora, para profundizar un poquito más, para apreciar esta libertad. La libertad de Cristo hay que apreciarla, hay que valorizarla. Uno tiene que darle el valor correcto a la libertad y a las bendiciones que tenemos en Cristo. En este pasaje Pablo está hablando sobre la libertad. Y Pablo está tratando de ampliar nuestro conocimiento, nuestro discernimiento para que podamos apreciar la libertad que Cristo nos ha dado. Y de la manera en que nosotros podemos apreciar correctamente esta libertad es entendiendo de qué Dios nos ha hecho libres. Y ese es mi segundo punto aquí. Lo que Jesús ha hecho en nosotros. La libertad en Cristo Jesús. Lo que Jesús ha hecho. Y hay tres cosas primordiales que yo sencillamente quiero resaltar. La primera es que nosotros tenemos una libertad. Somos libres de la naturaleza pecaminosa. Somos libres de nuestra naturaleza pecaminosa. Mira el verso 11 que nos dice, en Él, esta es la frase que te decía, como Pablo describe la libertad que hay en Cristo. Es una libertad en Él. En Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. La libertad en Cristo es una libertad de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué significa eso? Esta es la base de nuestra identidad en Jesús. Nuestra naturaleza pecaminosa era el viejo hombre. Es el viejo hombre que había en nosotros. Es quien éramos nosotros antes de poder ser libres, antes de venir a Cristo Jesús. Nosotros éramos hijos de desobediencia. Nosotros éramos hijos de pecado. Nosotros teníamos una vieja naturaleza, un viejo hombre. Nosotros éramos hijos de ira. Esa era nuestra identidad. Pero fuimos despojados de una vieja naturaleza, de la naturaleza pecaminosa, y recibimos una nueva naturaleza. Hemos recibido una nueva identidad en Cristo. Hemos nacido de nuevo. Hemos sido regenerados. El viejo hombre y sus actos, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas para la gloria de nuestro Señor. Nosotros tenemos una nueva naturaleza, una nueva identidad. Cristo nos dio la libertad de la naturaleza pecaminosa que nos aguantaba, que nos definía, porque nuestra identidad es la que controla, son los parámetros
de nuestra conducta. Nosotros no podemos vivir diferente a lo que nosotros creemos ser. Si mi identidad es una identidad de víctima, si yo soy una víctima, si yo me considero una víctima, si yo me veo como una víctima, mi conducta y mi vida es de una víctima. Si yo me siento y sé que soy culpable, que soy indigno, que soy pecador, así vivo. Mi identidad son los parámetros de mi conducta. Mi conducta nunca va a ser diferente a lo que mi identidad es. Y Cristo nos ha hecho libres de esa naturaleza pecaminosa en la cual radicaba nuestra identidad antes. Para que entonces yo pueda entender mi nueva identidad, el nuevo hombre, la regeneración, el trabajo de Dios, para que yo pueda reidentificarme en Cristo, estando en Él, siendo en Él, una libertad en Él, para que pueda yo entonces ser verdaderamente libre. La libertad de la naturaleza pecaminosa me da la oportunidad, me da la libertad de redefinirme, redescubrirme, de venir a ser el hombre y la mujer que Dios ha tenido a bien crear en mí por medio de Jesucristo. La segunda es la libertad de la culpa. Soy libre de culpa, somos libres de culpa. Mira lo que el pasaje aquí dice en el verso 16. Él anuló, canceló, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. La libertad es una libertad de culpa. Somos libres de culpa. Jesucristo canceló la deuda. Jesucristo perdonó el pecado. Jesucristo limpió nuestro ser de culpa para darnos una libertad que nos ayuda a vivir con Él, para Él. La culpa es una carga. La culpa es una cadena. La culpa es algo que nos ata, que no nos deja ser libres, porque la culpa nos aísla de Dios. Cuando el hombre se siente culpable, corre de Dios, se esconde de Dios, se aísla de Dios, le da vergüenza acercarse a Dios. Esa fue la primera reacción de Adán y Eva en el jardín del Edén cuando pecaron por primera vez y Dios vino a su encuentro y los llamó y ellos corrieron y se escondieron porque tenían vergüenza. La culpa es un obstáculo que le cohíbe al hombre acercarse a Dios. Y cuando Cristo borra, anula, cancela, quita de en medio, qué imagen más bonita, Él quita de en medio la culpa. Él quita de en medio porque la culpa es un obstáculo que no me deja a mí tener una relación con Dios. Jesús quita la culpa del medio y me da la libertad de tener cercanía, intimidad, relación con Jesús, con Dios, a través de Jesucristo. No hay rechazo. Somos aceptos, somos amados, no hay deuda, no hay una acusación, no hay nada de lo cual nos avergoncemos, porque ahora tenemos confianza, certeza, convicción de que Él nos ama y nos acepta. La culpa nos cohíbe, la culpa nos limita, la vergüenza que produce la culpa no nos deja creer en el amor de Dios. Pensamos que Él no nos ama, pensamos que Él no nos puede amar. Y Jesucristo nos hace libre de esta culpa, porque ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha libertado, nos ha hecho libres en Él para poder disfrutar la vida que solamente Cristo nos da. Y la tercera libertad que tenemos es la libertad sobre el poder y el dominio de Satanás. Somos libres del poder, del yugo, del dominio de Satanás. Mira lo que la Escritura dice aquí en el verso 15.
y está hablando de Jesús. Él despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. El lenguaje aquí es un lenguaje espiritual. Es un lenguaje de huestes espirituales, de autoridades, de principados, de dominio del Dios de este mundo. Y Jesús los despojó, les quitó. ¿Qué les quitó? Le quitó la autoridad. Les quitó la autoridad de gobernar sobre aquellos que reciben a Jesucristo, sobre aquellos que tienen fe en Jesús, sobre aquellos que están cubiertos por la sangre de Cristo. Ya el enemigo y el Dios de este mundo no tiene autoridad, no tiene dominio, no tiene poder sobre ellos. Somos libres, no somos esclavos del mundo. El enemigo no tiene potestad sobre nosotros. No tiene control sobre nosotros. No tiene la capacidad de dirigir nuestras vidas solamente en Cristo. Cuando estamos en Cristo, Él nos da la libertad para vivir para Él. Eso no quiere decir que el enemigo no nos pueda atacar. Eso no quiere decir que el enemigo no nos pueda tentar. De eso vamos a hablar un poco. Pero Él no tiene la autoridad sobre nosotros como antes la teníamos. Porque ya nosotros no estamos en su reino. Ahora estamos en el reino de Dios. Ya nosotros no somos hijos de tinieblas, sino que somos hijos de luz. Jesucristo despojó la autoridad, el poder, el control, el dominio que antes el Dios de este mundo tenía sobre nosotros. Cristo nos dio la libertad. Ahora bien, hay cosas que están operando en contra nuestra. Esta libertad es una libertad que al valorizarla, por eso es que el apóstol Pablo nos habla de estas cosas para que las valoricemos, para la que apreciemos, para que entendamos de que somos libres. Somos libres del poder y del dominio de Satanás. Somos libres de culpa. Somos libres de la naturaleza pecaminosa. Ya no somos lo que éramos antes. Somos libres para Él. Y la podemos apreciar, podemos valorizarla, pero también tenemos que entender que esta libertad está bajo ataque. Tenemos que entender que hay cosas en contra nuestra porque ahora somos diferentes, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y por cuanto estamos en el mundo, pero no somos del mundo, estamos sometidos a ciertas cosas que hay en el mundo en contra nuestra. Y este es el tercer punto de este pasaje, lo que este pasaje nos comunica. Que hay cosas que están en contra nuestra. Lo que está en contra de nosotros. En otras palabras, los llamo así, los enemigos de la libertad. Aquellos que están en contra de la libertad que Cristo nos da. ¿Y cómo se presentan? Son tres cosas, bien rápido. Uno, la primera cosa, los engaños. Los engaños son enemigos de la libertad. El apóstol dice esto. Es una advertencia. Esto son advertencias del apóstol. Y esta es la advertencia en el verso 8. Mira cómo él la dice. Mirad. En otras palabras, estate pendiente. En otras palabras, está atento. Tú eres libre en Cristo, pero tienes que ser sabio, prudente, alerta. Mirad. Que nadie os engañe. ¿Por qué es la advertencia? Porque hay gente que te quieren engañar. Porque el engaño quita, roba, destruye, intenta sacar de ti la libertad que Cristo te ha dado. Mira que nadie os engañe. Por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según a Cristo. La libertad que te dije al comienzo, que es según Cristo. Es una libertad que el enemigo y otros intentan atacar para que tú entonces estés edificando tu vida en otros fundamentos que no son los de Cristo Jesús y te engañen. Y ese es el propósito, para quitarte la libertad de Jesús, la libertad que tú tienes en Jesús. La palabra de Dios es el instrumento más grande que Dios nos ha dado para poder nosotros estar en contra, mantenernos
firmes en contra del engaño. Cuando el engaño viene a mi vida, la palabra del Señor, su palabra, como dice el Salmo 119, es luz a nuestro caminar. La palabra es luz a nuestro caminar. Cuando yo vivo, mientras yo ejercito la libertad en Cristo, su palabra es luz para que yo no tropiece, para que yo no caiga en engaño. Su palabra nos ilumina, nos da entendimiento. Como hijos de Dios que vivimos en la libertad, tenemos que desarrollar esta intimidad, esta relación con la palabra de Dios. ¿Cuál es el otro enemigo que aquí el apóstol presenta? Las críticas. Mira lo que dice el verso 16. Por tanto, nadie os critique. Era primero nadie os engañe, ahora es nadie os critique. En asuntos de comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábado. Nadie os critica. La crítica. La libertad en Cristo es un blanco de la crítica. Aquellos que no están en Él, aquellos que no están conforme a Dios, aquellos que no están libres en Cristo, critican a aquellos que están libres en Cristo porque los comparan, los ven y desean robar lo que ellos tienen. Y la forma de crítica muchas veces es a través de comparaciones. El mundo tiene una definición contraria de la vida. El mundo tiene una perspectiva contraria de la vida, la perspectiva de Dios. Los principios del reino de Dios son contrarios a los principios del reino de este mundo. El mundo intenta que nosotros que estamos libres en Cristo seamos diferentes. Porque el mundo, como el profeta Amós profetizó en algún momento, el mundo le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y conforme a los rudimentos de este mundo, conforme a las tradiciones de este mundo, conforme a la perspectiva de este mundo, nuestra libertad en Cristo está siendo atacada. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2 nos llama la atención y nos dice: renueva tu mente para que tú no seas conforme a este mundo, no seas conforme a las tradiciones, a la fuente, a la corriente de este mundo. La conformidad no es otra cosa sino la formación de una persona, de un objeto. La conformidad es la formación de un objeto a través de la presión. Es la imagen del alfarero y del barro. El alfarero tiene que ejecutar presión en el barro para que el barro se conforme a la voluntad del alfarero. Y lo que Pablo nos dice es en Romanos 12, no dejes que el mundo te conforme, no te conformes, no te transformes, no seas tú objeto de cambiar lo que Cristo te ha dado para que tú seas complaciente con el mundo. El mundo va a hacer presión. ¿Cuáles son las presiones del mundo? La crítica. La crítica es una forma en que el mundo causa presión en ti para que abandones la libertad de Cristo y te conformes a sus principios y no seas diferente a ellos, seas igual a ellos. Y cuando tú cedes en la crítica del mundo, tu libertad está en peligro. Porque la libertad de Cristo es una libertad que el mundo no conoce. Tercer enemigo de la libertad se ve en nuestra mente carnal. No el engaño, no la crítica, en esta ocasión es nuestra mente carnal. Mira lo que el pasaje dice en el verso 18. Que nadie, vuelve la misma frase, nótala, es la misma frase, que nadie os engañe, que nadie os critique, ahora que nadie os prive de vuestro premio, haciendo alarde de humildad
y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, hinchado de vanidad por su propia mente carnal. Tú y yo tenemos una mente carnal que queremos transformar. Vuelvo a Romanos capítulo 12, verso 2. Dios nos llama a que transformemos nuestra mente. Y tenemos que transformar nuestra mente porque originalmente tenemos una mente carnal. Y en nuestra vida hay unas tendencias carnales. Sí, Dios nos ha puesto libres. Dios nos ha dado la libertad de la naturaleza pecaminosa para que ya no seamos definidos, identificados. En eso nos radica mi identidad. Pero eso no quita la realidad que todavía en mí, aunque yo estoy libre, en mí hay una mente carnal, hay unos instintos carnales que yo tengo que controlar. De eso vamos a hablar en un momento. El punto es este aquí. El punto es que hay una mente carnal que es enemigo de mi libertad en Cristo. Y esa mente carnal está en nosotros. Y nosotros tenemos que buscar que nadie alimente nuestra mente carnal. Vuelvo a decir eso. Que nadie alimente nuestra mente carnal a través de una falsa identidad, una falsa humildad, una falsa sabiduría que alimente nuestro orgullo. ¿Ves? Cuando el creyente no presta atención y desarrolla una falsa religiosidad, una falsa humildad, una falsa santidad, que a veces es lo que el mundo espera de nosotros. El mundo espera que tú seas ritualista, que tú sigas ritos religiosos. El concepto del mundo de alguien santo es alguien que cumple con ritos religiosos, con rudimentos, con comida, con sábados, con días de culto. Para el mundo eso es religión. Para el mundo santidad es religión. Y la religión satisface la carne. Porque te da a ti crédito. Te da a ti crédito de ser aparentemente humilde, sabio, santo. Y eso alimenta nuestra mente carnal. Y cuando nosotros caemos atrapados en ese concepto, eso es un enemigo de la libertad de Cristo. Porque Cristo nos hace libres del pecado, pero nos sometemos a rudimentos de este mundo. Y el llamado de Dios es que no dejemos que nadie nos quite. Eso es lo que significa esta palabrita. Que nadie os prive, que nadie te quite el premio, lo que Cristo ya ha ganado para ti. Por último, ¿qué entonces nosotros debemos hacer? ¿Qué nosotros debemos desarrollar para proteger esta libertad de estos enemigos que acabamos de hablar? Rápido, 3 cositas. Primero, discernimiento espiritual. Está en el pasaje, te lo voy a presentar. El apóstol nos llama a desarrollar discernimiento espiritual. Mira cómo él lo dice, verso 17. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo esto, en otras palabras, todos los rudimentos, todas las doctrinas del hombre, todas las enseñanzas que vienen del hombre, todo lo que a veces nos ataca, es sombra. Entonces yo tengo que desarrollar discernimiento espiritual para poder ver claramente la verdad que hay en Cristo. Esa es la idea. ¿Cómo yo puedo contrarrestar el ataque del enemigo de la libertad? Yo tengo que desarrollar discernimiento espiritual para poder entender lo que es de Él y lo que no es de Él. Para poder definir lo que es según Cristo y lo que no es según Cristo. Y como te dije anteriormente, este discernimiento espiritual viene más radicado o está más basado en la palabra de Dios. Yo tengo que desarrollar una relación con la palabra de Dios
para poder desarrollar y crecer discernimiento espiritual y poder ver lo que es de Dios y lo que no es. Lo segundo, dominio propio. El apóstol nos encomienda, nos exhorta a que desarrollemos discernimiento espiritual y en segundo, él nos exhorta a que desarrollemos dominio propio. Mira cómo él lo dice, verso 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Estos son los rudimentos del mundo, la falsa religiosidad. Él dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad, duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hay un enemigo que está en contra de mí, es la mente carnal, te lo dije, la mente carnal. Es el apetito de la carne. Y yo tengo que desarrollar dominio propio. Dominio propio en contra del apetito de la carne. No alimentar la carne, como Pablo dice en Romanos. Hay algo en mí que desea hacer lo bueno, pero no lo hace. Pero hay algo en mí que desea hacer lo malo a veces. Y eso es lo que yo termino haciendo. Hay una tensión entre la carne y el espíritu. Y a uno tengo que alimentar y al otro tengo que matar. Tengo que matar, tengo que morir a mí mismo, tengo que morir a mí, tengo que morir a los apetitos de la carne para que entonces mi espíritu florezca, crezca en él. Es dominio propio. Pablo le dijo a Timoteo, Dios no te ha dado a ti espíritu de cobardía, no de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos da la capacidad, Él nos da, lo que pasa es que yo tengo que desarrollarlo, tengo que crecer en eso. En discernimiento espiritual, en dominio propio. Y lo último, en madurez. En madurez espiritual. Mira lo que el apóstol dice en el verso 19. Pero no unido a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. Este es el llamado del apóstol. Que ante los ataques de la libertad contra los enemigos de la libertad, nosotros aprendamos a estar en Él, a caminar en Él, a usar el fundamento según Cristo, a estar caminando con Él para que logremos crecer en el crecimiento de Dios. Eso es lo que yo estoy llamando madurez espiritual. Nosotros no podemos estar siendo niños. Una vez éramos niños espiritualmente. Y si tú eres un niño espiritual, no hay nada malo en eso. Si tú eres un recién convertido y todavía eres un niño espiritual, está bien, esa es la realidad. Pero entiende que Dios quiere que tú crezcas, que tú aprendas, que tú te mantengas firme ante el ataque del enemigo y que tú protejas la libertad que Cristo te ha dado. Y que tú vivas en esa libertad, en esa vida de abundancia, en esa vida de victoria, por cuanto tu identidad es que tú eres más que victorioso por medio de aquel que te amó. Así que ejecútala, vívela, reclámala, sosténla, guárdala, protege la libertad. Pero entiende que solamente la vas a poder proteger cuando tú desarrolles discernimiento espiritual, cuando tú desarrolles madurez espiritual. Y cuando tú también desarrolles dominio propio. La madurez espiritual, el dominio propio, el discernimiento espiritual son los canales, las técnicas, las estrategias que tenemos en Cristo para poder mantenernos en esta libertad. Hay que valorizarla, hay que entenderla, hay que apreciarla y hay que protegerla. Y cuando, más que nunca, en estos días hay que vivirla. Porque tu libertad está en Él, no está en ningún hombre. Déjame orar por ti. Padre eterno y Dios bueno, te doy gracias por la libertad que tú has venido a darnos. Te doy gracias por la redención. Tú nos compraste por precio de sangre. Y nos has llamado tuyos. Nos has llamado pueblo de Dios. Nos has llamado hijo de Dios. Y verdaderamente, ciertamente, somos libres en ti. Gracias por la libertad que hay en Cristo. Padre, y te pido que nos ayudes, que abra nuestros conocimientos, a apreciarla, a valorizarla, a entender de qué hemos sido libres, de culpa.
Hemos sido libres de nuestra naturaleza pecaminosa porque ahora somos nuevas criaturas en ti. Y sobre todas las cosas estamos libres del poder y del dominio que antes estábamos bajo el Dios de este mundo. Y ahora somos libres en Cristo. Pero Señor, estamos sometidos a engaños, estamos sometidos a críticas y estamos sometidos a nuestra carne. Ayúdanos a dominar nuestra carne. Ayúdanos a identificar el engaño. Ayúdanos a no ceder a la crítica de este mundo, sino que a través, como el apóstol Pedro dice, a través de nuestra buena conducta, ellos sean ratificados, ellos los podamos combatir la crítica con gracia, con amor, con buena conducta. Verdaderamente tú nos has dado misericordia para que seamos misericordiosos. Así que permite, oh mi buen Dios, que tengamos este mensaje claro en nuestro corazón, este reto y este llamado a vivir en libertad y a vivir como es digno del llamado que hemos recibido en Cristo Jesús nuestro Señor, en el cual oramos y te damos gracias. Amén. Y amén. Amado, escucha esta alabanza que, como siempre te digo, nuestro corazón es adorarlo a Él. Nuestro corazón es darle gloria a Él, pero esperamos que a través de la alabanza tú también recibas bendición. Dios te continúe bendiciendo. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad.
vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy.